Un saludo a cada uno de ustedes en el Señor, especialmente a los que hoy se han podido conectar para participar juntos del relato bíblico de la palabra de Dios como reflexión precisamente para esta ocasión. En esta oportunidad quisiera que juntos pudiésemos reflexionar en lo relevante que es para la vida cristiana la presencia del Señor Jesucristo. En este mundo, en la condición de este mundo, en la manera como se vive este mundo, la gran diferencia de todo ser humano y cristiano se enmarca en el hecho de que Jesús sea el centro de su vida. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes la siguiente reflexión. ¿Cómo es y cómo debiera ser la vida de un hijo y de una hija de Dios? ¿Cuán relevante y cuán importante es la vida de todo cristiano, de toda cristiana, de usted y de mí? El rol que juega y desempeña en esta caminata espiritual el carácter que se enmarca dentro precisamente de una relación con nuestro Señor Jesucristo. En cierta oportunidad, cuando en este diálogo del Señor Jesucristo con Pedro, ahí ya casi en los últimos días, los últimos momentos antes de que Él entregara su misión a la iglesia, el Señor Jesucristo le dice a Pedro simplemente de esta manera: sígueme. Ahí en San Juan capítulo 21, versículo 22. Seguir a Cristo está en relación precisamente a lo que implicaba la vida de Pedro. Pedro, Simón, nos muestra a nosotros en la persona de él una reflexión profunda, espiritual, cristiana también para nuestra vida. ¿Cómo era el carácter de Pedro? ¿Cómo Pedro se vinculaba con sus pares? ¿Cómo se vinculaba Pedro con la sociedad judía de aquel entonces? ¿Y cómo Pedro se vinculaba con el Señor Jesucristo? Y permítame decir que en la vida de Pedro y en la vida de todo cristiana, el carácter juega un rol fundamental en lo que significa esta declaración del Señor Jesucristo, esta invitación que hace el Señor Jesucristo. Sígueme. Seguir a Cristo, sin lugar a dudas, siempre va a ser una opción maravillosa para un siervo, una sierva de Dios, para un seguidor del Señor Jesucristo. Déjenme entonces usar la siguiente figura. Usted y yo, durante el día, especialmente al comenzar el día, o en algunos momentos de nuestra vida del día, nosotros hacemos uso de un elemento que nos permite vernos a nosotros mismos y en la condición que nosotros estamos, que la sociedad le llama espejo. Cuando nos acercamos a un espejo, usted y yo nos vemos. Vemos cómo estamos peinados, cómo está nuestro rostro, cómo está nuestra ropa. Y si hay algún detalle, el espejo de alguna manera nos está mostrando que nosotros podamos hacer esos ajustes. Sí, el espejo ve lo físico, pero el espejo no puede ver lo que hay dentro de nosotros. Eso que no se puede tocar, eso que nosotros no podemos mirar más allá de lo que nuestros ojos humanos pueden ver. Permítame entonces que podamos usar un espejo especial, que es el espejo que tiene que ver con el carácter, que nos muestra quiénes somos. En el caso de Pedro, permítame hacer una pequeña reflexión sobre la vida de Pedro y cómo Pedro mostraba un tipo de carácter antes del Señor Jesucristo, durante el Señor Jesucristo y después de haber participado de una experiencia diaria, permanente, con nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de esto, permítame leer y mencionar un texto que aparece en los escritos de la hermana Elena Harmon de White. En el libro Alza tus ojos, en la página 87, y dice así, sobre el carácter: nunca olvide que los pensamientos se traducen en acciones. Punto seguido. Las acciones repetidas
forman los hábitos. Y finaliza. Y los hábitos forman el carácter. En otras palabras, lo que la hermana White está mencionando es claramente, hermano querido, hermana querida, amigo y amiga que nos estás mirando en estos momentos. El carácter, ¿qué es lo que es el carácter? Y la hermana White da una descripción de inspiración por Dios que es maravillosa. Usted y yo tenemos pensamientos. Esos pensamientos van a terminar, en la mayoría de los casos, en acciones. O sea, vamos a hacer lo que hemos pensado. Eso que hacemos, que es el resultado de lo que pensamos, nos lleva a los hábitos. Y los hábitos son aquellas acciones que repetimos en más de una ocasión y ya pasa a ser parte de nuestra vida. Por lo tanto, los hábitos son esas acciones que repetimos. Y esas acciones que repetimos son el resultado de lo que nosotros pensamos. Pensamos en lo público, pensamos en lo privado, en el día o en la noche. Así que pensamientos nos llevan a la acción. La acción nos lleva a los hábitos. Y los hábitos, la acumulación de los hábitos, sean buenos, sean malos, esos hábitos nos lleva a lo que es la mejor definición de lo que es el carácter. Entonces, con esto visto, permítame entonces puntualizar algo sobre Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro era natural de Betsaida, que quedaba a las orillas noreste del mar de Galilea. Sí, frente a Capernaum, donde después de un tiempo Pedro se fue a vivir a Capernaum y donde el Señor Jesucristo se hospedó en la casa de Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro era una persona que tenía amigos y se hacía amigos. Tenía una manera de relacionarse fuerte y poderosamente con otras personas con las cuales se ligaba, no solo en el trabajo que él tenía, sino también y probablemente en su vida social. Pedro era un hombre trabajador y se caracterizaba porque él no solo hacía lo que había aprendido, sino que lo hacía bien y tenía resultados. Conocía su oficio, que era la de pescador. Pero Pedro también tenía una familia, y de lo que nos dice el relato bíblico, que Pedro tenía un hermano llamado Andrés. Y también tenía una familia constituida, y se hace mención de la suegra de Pedro. Así que Pedro tenía un trabajo, Pedro tenía amigos, Pedro tenía una familia, Pedro ya tenía vínculos familiares laborales, y estaba inserto dentro de una cultura judía, hebrea, así que él conocía muy bien lo que tenía que ver con las cosas espirituales y especialmente con el tema de la venida del Mesías. Pero apreciados y queridos amigos y amigas, cuando nosotros nos encontramos ahora un poquito más profundo del trabajo, de lo físico, de lo laboral, de lo familiar de Pedro, nos vamos a encontrar con situaciones que probablemente podrían también identificarle a usted e identificarnos a mí. Cuando nos miramos al espejo de quiénes somos, a veces no queremos enfrentarnos con esa realidad porque no queremos probablemente reconocer aquellas acciones, aquellos pensamientos, aquellos hábitos y por último, reconocer el tipo de carácter que usted y yo tenemos. Pedro era un hombre que cuando fue llamado por el Señor Jesucristo, de manera natural, él pasó a asumir un rol o una función o un papel como portavoz del grupo de los discípulos y posteriormente apóstoles del Señor Jesucristo. Pedro era una persona que tenía ahínco, era una persona afanosa y tenía algunas virtudes como ser una persona de valor, una persona leal, una persona con vigor, una persona que tenía capacidad organizacional. Por eso que él cumplió un rol fundamental dentro del círculo de los 12. Así que, de alguna manera, Pedro asumía directamente o por sus dotes naturales el liderazgo y la vocería de los 12 discípulos. Pedro era un hombre de acción.
Pedro era un hombre que llegaba hasta los extremos y de su vigorosa personalidad nacían virtudes resaltantes, pero también surgían algunos defectos. ¿Como cuáles? En algunos momentos de crisis, Pedro era débil, Pedro era cobarde, Pedro era inestable, Pedro se precipitaba demasiado rápido para poder emitir un juicio. Era inseguro, era jactancioso, era lleno de confianza propia. Y a veces, sin lugar a dudas, Pedro era exagerado en sus expresiones. Era imprudente. En algunas circunstancias, apreciados amigos y amigas, Pedro era dictatorial por sobre la voluntad de los demás. Y tenía una forma impulsiva. Era imprudente. Estaba siempre listo como para corregir a los demás. Era inflexible. Era impetuoso. Era impulsivo. Era arrogante. Estaba lleno de confianza. Estaba lleno de exaltación propia. Pero había que cambiar a Pedro. Y el único quien podía cambiar a Pedro fue el Señor Jesucristo. Saben, apreciados y queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, Jesús tuvo paciencia con Pedro. Jesús acobijó a Pedro. Jesús lo trató de tal manera como Pedro nunca antes había sido tratado. Y esa paciencia, esa bondad, esa mansedumbre del Señor Jesucristo, esto de estar instruyendo a Pedro, implicó que Pedro comenzó a generar un cambio desde adentro hacia afuera. Sí, Pedro se convirtió al Señor Jesucristo. Y entre los errores y las equivocaciones, Pedro comprendió durante esta caminata con el Señor Jesucristo que Jesús tenía un plan para él. Y ese plan no se podía llevar adelante si primero él no entregaba su vida a Jesús y Jesús no hacía una obra en su vida. ¿Saben? Cuando Pedro comenzó a caminar con Cristo y comenzó a confiar en Cristo y a entregar su vida a Cristo, comenzaron a producirse cambios. Sus pensamientos fueron diferentes, por lo tanto sus acciones fueron diferentes. Y los hábitos comenzaron a ser diferentes, por lo tanto el carácter de Pedro comenzó a ser diferente. Pedro era afanoso, Pedro era ardiente, era afectuoso, era generoso, era osado, era intrépido, era valiente. Y el Señor, junto a estos valores que comenzaron a desarrollarse, Pedro también comenzó a ser más calmado, más sereno, más dócil. Y comenzó el entusiasmo de Pedro a producirse un cambio para bien para la iglesia que estaba surgiendo en sus tiempos. Elena de White plantea en el Testimonio para la Iglesia, en el tomo 5, página 313, dice así: ahora, si podía apacentar tanto a los corderos como a las ovejas de la grey de Cristo. ¿En qué momento Pedro pudo tener el liderazgo que requería para que las personas siguieran a Jesús a través de él? Cuando Pedro comenzó a entender que la vida sin Cristo no tiene sentido. Que por mucho que nosotros seamos cristianos y vivamos una cristiandad, pero que no comenzamos a tener un carácter como el que Cristo espera que nosotros desarrollemos en su misericordia y en la obra del Espíritu Santo, podríamos afectar no de manera positiva el liderazgo para poder guiar personas a los pies de Cristo. ¿Saben lo que escribió Pedro en primera carta que él escribió? Una carta universal, una epístola universal en primera de Pedro capítulo 3, versículo 8 al 11. Pedro escribió así. Miren cómo el Señor hizo un cambio en Pedro. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario. ¿Qué plantea él? Sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis la bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver buenos días, refrénese entonces su lengua, y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal, y hagan el bien, busquen la paz y síganla. ¿Saben que este es el mismo Pedro, pero diferente? Es el mismo Pedro, con el mismo nombre, pero algo cambió en su vida. Ese Pedro
que describimos al principio de la reflexión de hoy, este texto que ahora el apóstol escribe a las iglesias, es un Pedro diferente. Es un Pedro con un carácter diferente, porque permite que el Espíritu Santo obre en su vida. ¿Saben? Las acciones repetidas forman los hábitos. Los hábitos forman nuestro carácter. Apreciado, querido hermano y hermana, amigo y amiga, joven, tú que estás en un proceso de formación, permítame decirte lo siguiente. Jesús te dice de esta manera, sígueme. Así de sencillo, sígueme. Lo que el Señor te dice es, sígueme. Y tú puedes decir, pero ¿cómo yo voy a seguir a Cristo? Queda tranquilo, queda tranquila. El cambio que hay que hacer en tu vida no la puedes hacer tú. Deja que el Espíritu Santo haga ese cambio en tu vida para que el Señor, así como Pedro, el Señor también te refine. Seas una persona que Dios haga maravillas a través de ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te acompañe. Tú eres instrumento valioso en las manos del Señor. Colócate en las manos entonces de aquel que te hace la invitación. Sígueme.